Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Bienvenidos a esta sección de nuestro servicio, la enseñanza de la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a que escuche con mucha atención, porque sé que Dios tiene hoy algo muy importante para su vida, algo nuevo Él va a hacer hoy en usted. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el salmista reconoce que es un visitante, es un pasajero en este planeta Tierra, y dice: forastero soy yo en esta tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Abre tus ojos y miraré las maravillas de tu ley, no encubras de mí tus mandamientos. Padre, yo te pido hoy, en el nombre de Jesús, que abras nuestros ojos para poder ver tu palabra, las maravillas de tu amor, de tu plan, de tu gracia, de tu misericordia, de tu carácter, de quién eres tú. Yo te pido, cumple hoy ante nosotros esta oración que David hizo con todo su corazón. Abre nuestros ojos para verte y para entenderte. Por favor, Espíritu Santo, no permitas que nada nos distraiga o aleje nuestra mente y nuestro pensamiento de tu palabra. Hoy pido en el nombre de Jesús que tu sangre sea rociada sobre mi mente, mi boca y corazón para transmitir tu palabra pura, y que rocees esa sangre sobre cada uno de los que me está viendo y oyendo ahorita en directo o quizás en su debido momento, pero que esa sangre preciosa les cubra, les limpie, les purifique y les abra los oídos para escuchar tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías capítulo 28 y el versículo 21. Isaías capítulo 28 y versículo 21. Dice el profeta Isaías: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Y trae un ejemplo que en su momento, y quizás hoy, aunque no todos estemos familiarizados con la agricultura y lo que es el campo y la siembra y la cosecha, pero puede ser fácilmente entendible. Él dice: el que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino se sacude con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Un pasaje, quizás usted me dirá, un poco complejo, pastor, no entendí ni jota de lo que leyó. Yo quiero mostrarle cómo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza esta frase, la extraña obra de Dios y la extraña operación de Dios. Inicia el profeta Isaías llevándonos a dos ejemplos prácticos reales que en su momento los oyentes de su mensaje entenderían. El primero de ellos es el monte Perasim y hace referencia a la victoria que Dios le dio al rey David en ese lugar.
Usted puede leerlo, por favor, tome atenta nota. Segunda de Samuel, capítulo 5 y versículo 20 en adelante. Segunda de Samuel 5. Monte Perasim. Escúcheme, vienen los enemigos contra el pueblo de Israel y David ora a Dios y le dice, Señor, ¿me darás la victoria? Y el Señor le dice, ve y enfrenta a los enemigos. Y le instruye cómo hacerlo. En ese momento, cuando usted lea segunda de Samuel capítulo 5, verá que Dios le dio 2 victorias. En la primera, Dios le instruyó a David que fuera derechos contra sus enemigos. David describe esa victoria como un río impetuoso. Dios estuvo con los soldados de David y con el mismo David y quebrantaron a sus enemigos. Pero resulta que los filisteos pues como que no aprendieron la lección y volvieron y se reunieron y fueron exactamente al mismo lugar. Es muy interesante, al mismo lugar. A veces el enemigo nos toca por el mismo lado, ¿cierto? Él sabe cuáles son nuestras áreas débiles y vuelve al mismo lugar. Al buen entendedor, pocas palabras. Y vuelven al mismo lugar y otra vez David ora a Dios y le dice, Señor, ¿me vas a dar la victoria? Obsérvese, por favor, léala. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 20. La dependencia de David de Dios, sus instrucciones. Y entonces Dios le contesta, claro, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Rodéalos y llega hasta donde están las balsameras. Pongámosle en español palmeras. Dice, pero no los ataques hasta que escuches el ruido por encima de las balsameras. ¿Qué hizo Dios esta vez? Esta vez no usó al ejército de David que fuera contra el enemigo como un río impetuoso. Esta vez fue Dios mismo el que salió. ¿Cuál era el ruido que David debía esperar encima de la copa de los árboles? El ruido de los carros celestiales, del ejército celestial, yendo contra su enemigo. Esta vez fue Dios el que fue a derrotar a los filisteos. ¿No le parece a usted una extraña operación? David depende de Dios y le pregunta, ¿cómo enfrento la batalla? ¿Cómo va a ser? La primera vez Dios le dice, hazlo tú, como un río impetuoso. La segunda vez le dice, espérate, voy yo primero. Cuando escuches el ruido por encima de la copa de las balsameras. Algo extraño. Extraña operación. Extraña obra lo llama el profeta Isaías. Para hacer su extraña obra, para hacer su extraña operación. El segundo lugar que el profeta Isaías utiliza para traernos esta enseñanza está allá en Isaías 28, 21 dice, el valle de Gabaón, valle de Gabaón. Ese valle tiene que relacionarse o tiene que ver con Josué capítulo 10. Nuevamente, esa es una historia que usted después leerá. Josué capítulo 10. Vienen los amalecitas contra el pueblo de Israel. Y Josué está al frente de los ejércitos de Israel. Josué hace una oración, por cierto, mal hecha. Ya le explico. Josué hace una oración cuando está derrotando a los enemigos. Josué ve que la tarde ya está, el sol ya está cayendo, se va a acabar el día y todavía no hemos tenido la victoria. Así que Josué levanta su voz al cielo y dice, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y Dios detuvo el sol. Mejor. Por eso leí que fue una oración mal hecha, porque no es el sol el que gira alrededor de la tierra para decirle detente. Usted y yo hoy sabemos que es la tierra la que gira alrededor del sol. Así que, ¿qué fue lo que Dios detuvo? La tierra, no el sol. Pero mal hecha la oración, si se quiere, ignorante de oración, pero Dios la escuchó y la atendió. Eso es lo que Isaías llama extraña operación, la extraña obra de Dios. Dios detuvo la tierra hasta que Josué y los ejércitos de Israel hubieran destrozado a sus enemigos. Así que el profeta Isaías nos lleva a pensar
en esas extrañas operaciones de Dios. Y para que lo pongamos en nuestra vida hoy, porque seguramente los oyentes del profeta Isaías, como usted que me está oyendo en este momento, dice, oh, qué lindo, pastor, y eso a mí, ¿para qué me sirve en este momento? El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, lo trae y lo pone a algo actual, algo quizás más sencillo, porque la verdad, no creo que Dios detuviera hoy la tierra otra vez. O de pronto, usted verá si se atreve a hacer una oración como esa. Lo trae a un ejemplo práctico que todos conocíamos, y es la agricultura. Y entonces él relata allá lo que hace el sembrador. Dice, cuando ya ha igualado la superficie, él derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en su lugar señalado y la avena en el borde apropiado. Cada cosa, por favor, no se me distraiga y no se quede con su mente pensando en el labrador. Quédese aquí conmigo, escúcheme. Cada cosa tiene su lugar. Cada uno de estos elementos se siembra de una manera diferente, en una posición diferente. Allí se lo está diciendo el profeta Isaías. Después vuelve y lo lee, por favor, Isaías 28. Y después, cuando ya ha crecido, porque él dice, el sembrador se va a quedar arando la tierra todo el día. No, él la ara, la limpia, la prepara, y cuando ya está lista, entonces pone el trigo en hileras, siembra el comino, derrama el eneldo, pone la cebada en su lugar señalado, la avena en el borde apropiado. Escúcheme, y cuando ya ha pasado todo ese tiempo de germinación y de crecimiento de cada uno de estos elementos, viene el sembrador a recoger el fruto. Y entonces dice, el eneldo, Dios le instruye y le enseña lo que tiene que hacer, porque el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino le pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino sí tiene que sacudirlo con una vara. El uno es con un palito, así es muy sencillo. El otro sí requiere fuerza y requiere una vara. Dice, el grano no se trilla. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. O no, llega un momento en que después de haberlo trillado ya quedó hecho polvo. Dice, no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Todo esto sale de Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías? Cada cosa de estas que él mencionó, el eneldo, el comino, el trigo, la avena, la cebada, representan las vidas de los seres humanos. Dios no trata a todos los seres humanos por igual. A cada uno nos trata diferente. Unos serán trigo, otros serán cebada, otros serán eneldo, aquel otro será un comino. Uno será la avena y el otro será el trigo. A cada uno Dios lo trata como le corresponde. Dios conoce cómo estamos constituidos. Dios conoce lo que tenemos adentro y lo que nos ha tocado vivir. Así que de acuerdo a ello nos va tratando. ¿No le parece maravilloso? Yo creo que hasta aquí ya usted recibió consolación, instrucción y edificación. Sepa y entienda que lo que usted está viviendo corresponde al plan perfecto de Dios para su vida. De pronto usted es grano que hay que trillarlo. De pronto es un eneldo que toca darle palo. De pronto usted es más sensible, más delicado, y entonces simplemente le da con un palito como el comino, con una varita, sencillo, varita. A otros le toca darnos palo, a otros le toca darle martillo, al otro tiene que pisarlo con la rueda de su carreta. Caramba, que Dios sabe lo que usted y yo necesitamos para que al final seamos útiles.
Si el trigo, la cebada, el eneldo y el comino se quedan como están, no nos sirven. Hay que trillarlos, hay que volverlos polvito, hay que reducirlos para que podamos usarlos en la olla, en el caldero y hacer la comida y que todo tenga sabor y que todo sea provechoso, y la avena, la cebada y el trigo. ¿Cómo haríamos un buen pan si el trigo no se ha machucado y trillado hasta convertirlo en polvo? Dios no nos trata a todos por igual. Son sus extrañas obras. Por favor, usted mire su vida. Usted debe estar viendo en este momento lo que le ha correspondido vivir, lo que ya vivió. Cuánto dolor, quizás maltrato, abuso, abandono, soledad, estrechez, hambre, violencia dentro de la familia. No sé por dónde ha pasado usted, yo sí sé por dónde he pasado, y por eso este pasaje llena mi corazón de expectativa, y por eso, por cuanto a mí me toca, lo estoy compartiendo con usted para que reciba la misma bendición y esperanza. No sé por dónde ha pasado usted y por dónde está en este momento. No sé Dios qué está usando con usted. Vara, palito, o el trillo, la rueda de la carreta, lo está machucando con mazo, con martillo. No sé qué está haciendo Dios en su vida. Pero hoy yo quiero que levante sus ojos al Creador y confíe en que lo que está viviendo, por extraño que le parezca, porque es que es extraño, porque una herida no cicatriza, no cierra, porque el problema con la hernia o el hígado graso, o el colon, el páncreas, pero ¿por qué no sana? ¿Por qué va empeorando? Y yo, ¿cuánto te he pedido, Dios, que me sanes y no me has atendido? Y uno dice, pero es extraño, si tengo a un Dios que es el creador de todo, ¿cómo no puede simplemente chasquear sus dedos y quitar de mí ese problema en la piel o en los huesos o qué sé yo? Es extraño, tras de que no tengo los recursos suficientes. Ahora vino y me le subió la cuota al seguro del carro, o el banco le dio por poner multas si no tengo tanto dinero en el banco, y nunca me habían cobrado una cuota mensual. Ahora el banco me clavó ahí tanto mensual, y uno dice, pero Dios, tras de que no tengo y pasa esto, y uno dice, pero qué extraño, qué raras obras de Dios, qué está pasando con mi vida. O el hijo que nunca había dado problemas, de repente se revela, se levanta, se enoja, ahora grita y patalea, o el marido que nunca había salido, ahora, no sé, estoy diciendo diferentes cosas, porque todos hemos llegado a ese momento de decir, pero tan raro, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué permites aquello? ¿Por qué esta situación? Yo te amo, yo quiero seguirte, pero no entiendo. Isaías nos trae este consuelo y dice, las extrañas obras de Dios. Al final, las cosas terminarán para nuestro bien. 2 aplicaciones. Una de ellas, ya se lo he mencionado, las extrañas obras de Dios tienen que ver con su plan maravilloso para cada vida. Pero escúcheme, una aplicación, la primera. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 10, nos habla de que Dios permite. Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y más adelante dice que Dios permite esas extrañas cosas en nuestra vida que nos duelen, que nos incomodan, que nos confrontan, no para destrucción, sino para que participemos de su santidad. Hebreos 12:11, para que participemos de su santidad. Y después añade una frase, para que demos fruto apacible de justicia. Así que, mis amados, por favor, revisen su vida. Puede ser, por favor, escúchenme muy atentamente, puede ser, no estoy diciendo que lo que está viviendo es porque ha pecado. No, Señor.
Puede ser, puede ser. Por favor, revise su vida. Puede ser que usted ha venido cometiendo un pecado X, Y o Z porque le gusta, porque no se puede deshacer de él, porque se acostumbró a ello, porque es una adicción, es un hábito, es una costumbre, porque así me toca en casa, porque así lo vi a mi papá y mi mamá, así lo... Puede ser que haya pecado y entonces Dios tiene que hacer su extraña obra, disciplinándonos, dándonos palo. ¿Y cómo nos da palo? Pues llamando nuestra atención a través de la economía, a través de la enfermedad, de los pleitos, de la escasez, de la falta de trabajo, de tantas, una y mil cosas que Dios se inventa, sus extrañas obras, para llamar nuestra atención, disciplinarnos, corregirnos y traernos al orden. Pero la segunda, que es lo que nos ocupa en este día para pensar en la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo no ganó en la cruz del Calvario una victoria sobre la muerte y sobre la enfermedad para aislarse del mundo, sino para abrirnos un camino. Y Él entonces se constituye en un modelo y en un ejemplo para que usted y yo, como Él, podamos vencer. El Señor Jesucristo no concibe un seguidor de Él, un creyente en Él que viva permanentemente derrotado por el enemigo. Dios en sus extrañas obras, Isaías lo llama su extraña obra y su extraña operación. Dios en sus extrañas operaciones en nuestra vida permitirá que venga y una y otra vez esa tentación, esa prueba, esa lucha. Permitirá una enfermedad que no sane, una herida que no sane y que tal vez al contrario, como que empeora. En sus extrañas operaciones, Dios permitirá que tengamos que enfrentar al enemigo, enfrentar la prueba, enfrentar la tentación, enfrentar diferentes cosas en nuestra vida que requieren de nosotros usar el palito, usar el palo, la vara, usar el martillo, usar el trillo, usar la rueda de la carreta, usar la oración, el ayuno, hablar en lenguas. Dios permitirá que enfrentemos diferentes situaciones, cada una a su manera, cada una a su forma. ¿Qué hay que hacer? Como David, preguntarle, ¿y ahora cómo lo hago? Derrotarás esta enfermedad delante de mí. Derrotarás esta escasez. Tú me darás la victoria sobre este problema con mi hijo, con mi hija, con mi familia. Tú me darás la victoria. Su respuesta será sí. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Alguna vez le dirá, enfréntalo, ve de frente, como le dijo a David, dijo como un río impetuoso. Segunda de Samuel 5. Otras veces le dirá, espérate, cuando escuches el ruido encima de las balsameras, encima de las palmeras, cuando escuche el ruido, y usted simplemente tendrá que estar en silencio y escuchando. Porque llegará el momento cuando Él actúe. Cuando Dios se demora, escúchenme por favor, no es que Él sea lento, es que no ha llegado su momento. Dios tiene una manera y una forma para actuar con cada uno. Y permite en nosotros diferentes cosas, diferentes situaciones. Y usted, no sé si lo ha hecho, yo sí. No sé si lo ha hecho frente a situaciones que no mejoran, que no cambian. Yo pregunto, Dios, pero con todo respeto, Señor Jesucristo, la Biblia enseña que en la cruz del Calvario derrotaste a tus enemigos, al infierno, a la enfermedad, a la muerte, a los demonios, los avergonzaste en la cruz. ¿Por qué yo tengo que enfrentar esta situación? ¿Por qué no simplemente lo quitas de mí? Es lo que dijiste que puedes hacer. Yo quiero que escuche esto muy atentamente. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial,
No sé si llama la atención la historia, no sé si ha leído acerca de esto o visto una película acerca de esto. Recordamos el día D, no sé si le suena familiar, el día D es el día en que los aliados desembarcaron en Normandía. Hay una película muy especial acerca de ese día D y uno puede ver cómo los barcos bajan de los barcos de guerra, las lanchas con los tanques, con los soldados, y uno ve esa playa llena de unas minas y unos alambres de púa que los alemanes, los nazis, habían instalado allí, y uno ve esa playa, los soldados desembarcando, corriendo sobre las olas, tratando de entrar a la arena, y los nazis desde arriba disparándoles. Escúcheme, ese día murieron más de 5,000 soldados de los ejércitos aliados para poder conquistar esa playa. Fue el día D. De acuerdo a la historia, el día D es el día que se marca la derrota del ejército nazi, porque ese día sus más fuertes ejércitos, su fortaleza más firme fue derrotada. Pero por favor, escúcheme, todavía pasarían 11 meses de una cruenta guerra donde los nazis, viéndose ya derrotados, pelearían con mayor desesperación, con mayor ferocidad y con una terrible crueldad. Viéndose ya derrotados, por favor, no se me desconcentre, escúcheme. Cuando los nazis se ven ya derrotados, pelearon con mayor desesperación, con mayor ferocidad y con mayor crueldad. 11 meses pasarían desde el día D hasta el día de la victoria, el día final. Teológicamente hablando, es lo que los teólogos, poniéndolo en español, llaman el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. En la cruz del Calvario, Satanás fue derrotado. Sus enemigos, los demonios, quedaron avergonzados. Es lo que nos describe Colosenses capítulo 2 y el versículo 15. Triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente avergonzados. A Satanás, a los demonios, al infierno, a la muerte y con ello a toda la enfermedad, a todo el caos, la crisis, el maltrato, la violencia, triunfó sobre ellos. Ese es el día D. Pero el día final de la victoria todavía está adelante. Mientras ese día de victoria final llega, todavía Satanás está suelto, derrotado, pero herido. Es un león viejo, sin dientes, pero que todavía ruge y todavía nos asusta. Es un ejército derrotado, pero que todavía miente, que todavía nos susurra, que todavía sigue hablando. Ya fueron derrotados, pero todavía no han sido encarcelados y puestos en su lugar de castigo. Así que el Señor Jesucristo viene a este planeta Tierra, compra la salvación para usted y para mí, derrota a nuestros enemigos, regresa a su Padre Celestial para sentarse a la diestra del trono y espera que usted y yo, como David, enfrentemos a nuestros enemigos. Él nos dirá una vez: ve contra ellos de frente como río impetuoso. Otra vez nos dirá: espera a que escuches el ruido sobre las balsameras. Alguna vez lo hará con trillo, otra vez lo hará con un palito, otra vez usará su vara, otra vez tendrá que usar la rueda de su carreta. Pero una cosa es segura: sacará de nosotros la maldad y derrotará a través de nosotros al enemigo. Satanás es un enemigo desarmado, derrotado,
pero con vos. Él nos sigue mintiendo, Él nos sigue engañando, Él sigue susurrando. Aquello te va a dar placer, hazlo que no pasa nada. Bueno, tienes derecho, una vez al año no hace daño y nos sigue susurrando las mentiras, que a Dios no le importa eso, que Dios te ama y Él te va a perdonar todo. Sí, seguramente Dios nos perdonará todo, pero si usted y yo entendemos su amor y si Él nos abre los ojos a las maravillas de su ley, no queremos más refugiarnos en el pecado, no queremos más abofetear su rostro, acudiendo al mal en lugar de vivir en su santidad. No queremos pisotear su sangre, como dice el libro de Hebreos, viviendo en pecado, viviendo en adulterio, viviendo forma desordenada. Oh no, pero Satanás sigue susurrando, eso no pasa nada, tranquilo, tú te lo mereces, tú puedes. Es que hazlo porque ahí hay placer, ahí hay descanso, ahí te vas a sentir bien. Sigue susurrándonos. Puede ser un enemigo desarmado, pero sigue teniendo su voz. Y Dios permite entonces que vengan esas diferentes situaciones, su extraña obra, sus extrañas operaciones, para que usted y yo desarrollemos carácter y madurez. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, es decir, párese y amárrese el cinturón y súbase los calzones y adelante, sigue adelante. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y esas palabras retumban hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo, Mateo 14, 27, se apareció a sus discípulos en un momento en que tenían temor. El agua se estaba entrando a su barca, estaban enfrentando una tormenta, lo más seguro es que iban a morir. Y Él se acerca a ellos y les dice, Mateo 14, 27, tened ánimo, yo soy. Oh, en medio de la lucha, allá estaban todos los discípulos tratando de sacar el agua que se entraba a su barca con cada ola que venía sobre ellos, tratando de remar para llegar a ninguna parte porque no lograban nada por sí mismos. Jesús se aparece y les dice, ánimo, sigan adelante, que yo soy. Por favor, léalo en 14:27, Mateo 14:27. Soy yo soy. No temáis. ¡Ay! Ahí está nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se aparece Dios a Josué y le dice, no temas, sé valiente y esfuérzate. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, luego de su encarnación, se aparece allá a sus discípulos, caminando sobre el mar. No me diga que eso no es una extraña operación de Dios. Sus extrañas obras. Viene Jesús caminando sobre el mar, caminando sobre la tempestad, enfrentando ese airado viento contra ellos. Y les dice, no teman, yo soy. Jesús es la fuente de poder para usted y para mí. En Juan capítulo 16 y el versículo 33, Jesús le advierte a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y les advirtió y les dijo, como le advierte a usted y a mí, y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aún no había muerto, aún no había sido crucificado, aún no había sepultado y sido resucitado. Él era Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que nos declaró, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y viene a sus discípulos y les dice, escuchen, la tormenta viene, las cosas serán difíciles, habrán extrañas operaciones, habrán extrañas circunstancias que Dios va a permitir, cosas que vendrán contra ustedes. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y se nos ofrece, como se ofreció a sus discípulos, lo hace con usted y conmigo, como esa fuente de poder para soportar y enfrentar
cualquiera que sea la extraña operación, las extrañas obras que vengan contra nosotros. En Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué maravillosas palabras de Jesús para usted y para mí hoy. Extrañas operaciones, extrañas obras, cosas que se presentan ante nuestra vida. Por favor, recuérdelo. 1, la aplicación puede ser porque Dios permite esas extrañas cosas en nuestra vida, de esos tormentos, de esas luchas, de esas pruebas, porque Dios tiene que sacudirnos. Con palito, con vara, con martillo, con el trillo, con la rueda de la carreta, con lo que sea, Dios tiene que llamarnos la atención, porque el pecado no le va a ganar a Él, su hábito no lo va a derrotar a Él. Si Él dijo que usted era hijo, usted será hijo y completamente libre. Así que una aplicación, pilas, que no sea pecado consentido en su vida y usted está en el desierto, se metió solito a enfrentar unas batallas que no le tocaba porque no ha querido abandonar su pecado. ¿Ok? Pero la segunda aplicación, lo que nos ocupa hoy, es que Dios quiere formar en nosotros ese carácter, esa idea de Jesús, viendo una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que avanza, una iglesia que no vive derrotada bajo el pecado, fieles seguidores de Cristo que se levantan contra la tentación, contra la prueba, la enfermedad, la ruina, reprenden demonios, echan fuera demonios, sanan enfermos, hablan, predican a los pobres, a los necesitados, comparten el evangelio. Él ve una iglesia valiente. Él no espera que usted viva derrotado, cabizbajo y triste toda la vida. Esa no es la vida que Él compró. Esa no es la victoria que Él nos ofrece. Él espera que usted y yo adquiramos carácter y aprendamos como Él lo aprendió. Él lo hizo, lo vivió y nos da ejemplo para seguir adelante. Y nos dice, yo soy la fuente de ese poder para que sigas. Es esa firme ancla. Y nos dice, no teman, la tormenta está enojada. Esa ola es tan grande, pero no teman. Yo soy. Dice, confiad, yo ya he vencido al mundo. Esos que le dañan, que lo maltratan, ese jefe que le grita, que le abusa, que le dice groserías, ese banco que le roba su dinero. Jesús dice, yo ya he vencido al mundo. Tranquilo, solo espere. Confíe en Él y Él hará. Jesús se convierte entonces en la fuente de poder para sus seguidores. Yo espero que usted reciba hoy esta consolación, que mire al Señor Jesús con unos nuevos ojos. Abre mis ojos y miraré tus maravillas. Él es la fuente de poder. Tenemos esa victoria por asociación. Quizás hay cosas que nos toca, como sucede realmente. Es el ya, pero todavía no. Ya tuvimos la victoria, pero todavía hay cosas que enfrentar. Él nos ofrece el poder del Espíritu Santo. Dijo, yo enviaré al Consolador y estará con vosotros para siempre, para siempre. Se constituye en esa fuente de poder. ¿Qué nos corresponde a usted y a mí? Usar la fe como herramienta para poder trabajar en ello. No hay otra manera. La victoria no se consigue con intentar con más fuerza. La victoria no se consigue con esforzarme y soportar, como hablaba hace 8 días de llevo 3 días sin mirar, o llevo 8 días sin tomar, o llevo, la victoria no se consigue con ese esfuerzo humano. La victoria se consigue con una total dependencia de Jesús. No es fácil, no es sencillo. Nos hemos acostumbrado, muchos de nosotros, y no todo ser humano, a hacer su vida a su antojo, a lo que crea, a lo que le parece. Algunos nos hemos creído las mentiras de Satanás de que a nadie le importamos, a nadie le interesamos, nadie va a hacer nada por ti. Y entonces nos hemos acostumbrado a vivir por nosotros mismos, a luchar por nosotros mismos, a que yo trabajo hasta que consigo para pagar la renta. Y no venimos en una completa dependencia de Jesús. Toma tiempo, no es fácil. Ánimo, ánimo. Le estoy mostrando el final.
Ya hubo un día falta el día de la victoria, vendrá a su vida, solamente espérese y Él hará. Dios no espera que sus seguidores nunca cometan un error, pero si Él afirma que el pecado no tiene ningún poder legal sobre mi vida. Nuevamente, Jesús no está esperando que usted y yo nunca nos equivoquemos. Lo que sí está esperando es que entendamos y lo apliquemos a que el pecado no tiene poder legal sobre mi vida. Jesucristo nos dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Su pasado tampoco lo define. A muchos de nosotros el pasado nos persigue, ¿verdad? Y nos atormenta. Lo que vivimos, lo que nos sucedió de niños, lo que pasó en la infancia, los errores que cometimos, las malas decisiones, por qué me metí con esa persona, por qué fui allí, por qué hice esto, por qué vendí mi casa o vendí mi apartamento, por qué lo hice, y el pasado sigue torturando la vida del ser humano. El pasado tampoco tiene por qué enseñorearse sobre nosotros. En Colosenses 2:14 dice que el Señor Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, esa larga lista de errores, de malas decisiones, de pecados voluntarios, por curiosidad, por antojo, por cansancio. Toda esa larga lista, dice, la anuló y la clavó en la cruz del Calvario y la cubrió con su sangre preciosa. Así que el pasado ya no tiene por qué atormentarnos, y mucho menos ahora nuestros pensamientos. Sé que para algunos es difícil controlar la mente, ese pesimismo, esa negatividad, ese yo nunca voy a cambiar, esto no va a pasar de mi vida, en estas voy a morir, hasta aquí ya llegué y así va a ser. Esto es lo que me tocó vivir, y entonces esos malos pensamientos, esa negatividad, esa tristeza, ese desconsuelo, esa desesperanza se constituyen en nuestro... nos aferramos a eso y creemos que así va a ser y que nada bueno nos va a pasar. El pensamiento tampoco nos define. En Juan 14:27 Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestra alma, vuestra mente, vuestros pensamientos, ni tenga miedo. Crea que las cosas iban a cambiar, que sí hay un plan, que Dios sí está trabajando con usted. Baje la cabecita y acepte la varita o el palo o el trillo, la carreta. Aceptemos, dice la cartilla, las extrañas operaciones de Dios, las raras operaciones de Dios, esas cosas que no entendemos, por qué Dios permite en nuestra vida. Aceptémoslas con humildad y miremoslo solo a Él. Allá mismo en Isaías 28:16 dice, por tanto dice Jehová el Señor, he aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Está hablando del Señor Jesucristo, y termina Dios diciendo, el que creyere no se apresure. Isaías 28:16. El que creyere no se apresure. ¿Por qué? Dios ya puso a su Hijo. Precioso, dice. Estable, es firme. Es el fundamento de nuestra fe, es la ancla fija para nuestra alma. Dios ya nos entregó a su Hijo. Y Jesús se para frente a nosotros y dice, yo soy. No temáis, no se turbe vuestro corazón, yo ya vencí al mundo. Tranquilos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Dios complementa todo y dice, el que cree, no se apresure. Significa, quien confía verdaderamente en Dios, no necesita desesperarse, apresurarse o tomar decisiones impulsivas. Significa mantener la paz y la calma, teniendo la seguridad que Dios tiene el control y cumplirá sus promesas a su debido tiempo. El que cree, no se apresure.
Yo puedo imaginar a David con los filisteos al frente. Los filisteos, como los palestinos que están allá en Gaza, son esos. Venían a matarlo, a destrozarlo. Enfermedad, escasez, lucha. Y Dios le dice, espera, y cuando escuches el ruido por encima de las balsameras, entonces te mueves. Yo imagino a David viendo a sus enemigos al frente y no moverse, estar quietico y en silencio, esperando oír el ruido por encima de la copa de las palmeras. Esperar que Dios actúe requiere carácter, ¿verdad? No se apresure, no tome decisiones desesperadas. Espere. Bueno es esperar en Jehová, porque Él es bueno a los que en Él esperan, a los que en Él confían y a los que le buscan. Padre, muchas gracias en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra. Yo pido, Señor, abre nuestros ojos para ver a Jesús, precioso Jesús, único Jesús, nuestro Redentor, mi Salvador, la fuente de mi seguridad. Hoy me has mostrado, Él es la fuente, única fuente de poder para poder enfrentar las extrañas obras, las extrañas operaciones y todo lo que venga al frente de mi vida. Tú, Jesús, precioso Redentor, gracias, honra, honor, alabanza, todo poder, toda autoridad para ti. Nos postramos delante de ti y con humildad te rogamos, danos fuerza para esperar, para no apresurarnos. Danos fuerza para creer, que nuestra fe no falte, como oraste por Pedro frente a semejante problemón que se le venía encima. Que nuestra fe no falte, yo pido, por terrible que sea la circunstancia que tus hijos e hijas estén viviendo, que su fe no falte y que ahorita mismo les envuelva tu paz. Tú dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy, en la forma del Espíritu Santo, que ahorita cada mente sea quietada, cada corazón sea confortado, cada alma sea levantada y puedan quedarse quietos, podamos quedarnos quietos, escuchando muy atentamente tu voz, siguiendo tus instrucciones. Que venga paz. Yo hablo paz. A esa tormenta en su mente y en su corazón, yo le ordeno ahora en el nombre de Jesús, calma, enmudece, en el nombre de Jesús. Y que venga paz a su mente y a su corazón. Reciba del Espíritu Santo fortaleza, fe, confianza, la seguridad de que todo va a terminar bien, porque Él no miente ni se arrepiente. Lo que Él dijo de usted lo hará. Él no se equivocará ni dejará su obra inconclusa. Lo que Él empezó, lo terminará. Yo bendigo su vida, su día, su semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar conmigo. Nos vemos dentro de 8 días.